Bueno, damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Los saluda Miguel Rojas Medina, haciéndoles llegar un cordial saludo a los 1000 asistentes de esta tarde. Vamos a dar inicio a esta conferencia internacional denominada Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos y Cultura de Paz. Para ello, el día de hoy nos honran como panelistas la doctora Lorenza Sarria García, directora adjunta del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la doctora Alexandra Viviana Fayad Valverde, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación. Asimismo, el día de hoy tenemos como ponentes a dos grandes amigos, al magíster Rubén Elvis Mendoza Aiza, del país hermano de Bolivia. Él es mediador, conciliador, especialista en prevención, crisis, resolución, gestión y transformación colaborativa de conflictos empresariales, organizacionales, ambientales. Asimismo, tenemos al doctor Ricardo Ariel Riva, del país hermano de Argentina, ex defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, secretario de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Neuquén, a quienes los recibimos con un cordial saludo y les pedimos, por favor, puedan brindarnos, encender sus cámaras y brindarnos una sonrisa para poder tomar la foto protocolar. Bien, muchas gracias. El día de hoy nos volvemos a encontrar en nuestro ciclo de conferencias de los jueves de conciliación y cultura de paz, con la finalidad de proporcionar un espacio para que los beneficiarios tengan alternativas eficientes y menos confrontativas a los procesos judiciales tradicionales, promoviendo la cultura de paz y un entendimiento mutuo. Con ese fin, vamos a presentar esta conferencia internacional denominada Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos y Cultura de Paz, y tendremos pues las palabras de bienvenida e inauguración a cargo de la directora adjunta del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, la doctora Lorenza Sarria García. Bienvenida, doctora. Buenas, buenas tardes con todos y todas. Señor Ricardo Ariel Riva, que nos visita desde Argentina. Rubén Elvis Mendoza Aiza, de Bolivia. Nuestros expositores. Señoras y señores participantes. En mi calidad de directora adjunta del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, me es grato saludarles y brindar las palabras de bienvenida a la Conferencia Internacional Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos y Cultura de Paz. Es un privilegio para mí reunirnos en este espacio de intercambio académico y colaboración profesional dedicado a un tema de vital importancia para el presente y futuro de nuestras sociedades, cual es la promoción de la construcción de la paz a través de métodos alternativos de resolución de conflictos. Quiero expresar nuestro sincero agradecimiento por su presencia y participación en este evento que se perfila como una oportunidad invaluable para fortalecer nuestros conocimientos en el campo de la resolución de conflictos. Hoy nos reunimos con un objetivo común, que es profundizar en las herramientas y enfoques que nos permiten afrontar los conflictos de manera constructiva, transformadora y sobre todo pacífica. Es en el ámbito de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos donde encontramos un puente hacia soluciones eficaces, inclusivas y respetuosas de los derechos de todos los involucrados. Durante el desarrollo de esta jornada académica, exploraremos dos temas fundamentales para la resolución de conflictos y la construcción de una cultura de paz. El primero, que es el modelo de mediación colaborativa, que es un enfoque que se ha consolidado como una alternativa poderosa para resolver disputas de manera cooperativa, ayudando a las partes a encontrar soluciones mutuamente aceptables, promoviendo el diálogo, el entendimiento y la colaboración.
Este modelo no solo promueve la resolución pacífica de los conflictos, sino que también fortalece las relaciones y fomenta la confianza entre las partes. El segundo tema a tratar es muy importante y está referido a la Defensoría del Pueblo y su relación con la prevención, gestión y transformación de conflictos. Esta temática destaca el papel esencial de las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos en la identificación y resolución temprana de conflictos. En este caso, la Defensoría del Pueblo tiene un rol fundamental en la promoción de una cultura de paz, sirviendo como un puente entre los ciudadanos y el Estado, facilitando la resolución de conflictos y promoviendo la justicia social. Ambos temas son de una relevancia excepcional, pues abordan no solo las herramientas y procesos para la resolución de conflictos, sino también la necesidad del fortalecimiento de una cultura de paz que permita una convivencia más armónica, equitativa y respetuosa en nuestros pueblos. A lo largo de esta conferencia tendremos la oportunidad de escuchar a dos expertos internacionales en mediación y la defensa de derechos humanos que trabajan incansablemente en la prevención y gestión de conflictos. Estoy segura de que el análisis, reflexiones y experiencias que se manifiesten durante estas ponencias enriquecerán nuestro conocimiento y nos motivarán a continuar trabajando juntos por un país más pacífico, justo, inclusivo y democrático. Agradezco nuevamente su participación y su compromiso con el trabajo de paz y justicia. Espero que esta conferencia sea un espacio de aprendizaje, colaboración y crecimiento para todos. Les deseo una jornada productiva y que al final de esta actividad académica salgamos fortalecidos con nuevos conocimientos para continuar promoviendo la cultura de paz en nuestras comunidades y en nuestros países como agentes transformadores de cambio por un mundo mejor. Muchas gracias. Seguidamente vamos a tener Estás muteado, no se te escucha. ¿Quién está muteado? Ah, a ver, Y- ahora agradeciendo sí. las palabras de nuestra directora adjunta, la doctora Lorenza Sarria. Seguidamente vamos a tener el gusto de poder presentar a nuestro primer ponente, el magíster Rubén Elvis Mendoza Aiza, quien nos estará hablando desde el país hermano de Bolivia. El, el magíster es facilitador en procesos de paz y gestión de conflictos, mediador, conciliador, especialista en prevención, crisis, resolución, gestión y transformación colaborativa de conflictos empresariales, organizacionales, ambientales en Bolivia. Cuenta con diplomados en transformación de conflictos socioambientales. Cuenta con doctorado en negociación y mediación en el Instituto de Mediación de México. Es especialista en gestión de conflictos sociales en Bolivia. Cuenta con estudios de maestría en educación social en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Universidad de Valladolid de España. Diplomado en gestión de recursos humanos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz de Bolivia. Técnico auxiliar operador y programador de computadoras del Ministerio de Educación en Educación para Adultos. Coordinador general del Instituto Internacional Paz y Diálogo Social, con la misión de promover la prevención, resolución y gestión y transformación colaborativa las deficiencias y los conflictos. Coordinador nacional
de Amediar Bolivia, Servicio de Resolución de Conflictos, con presencia en Cochabamba, La Paz, el Alto Sucre, Beni, Tarija, Potosí y Santa Cruz. Mediador y facilitador de diálogo para diferentes organizacionales, redes, Fundación Colping, Fundación IRFA, Escuela de Jueces de Estado, docente, facilitador de innumerables cursos referidos a la formación, especialización judicial en área ordinaria, en el área agroambiental, entre otros más. Sin mayor preámbulo, con nosotros tenemos al magíster Rubén Elvis Mendoza Aiza, quien nos tocará el tema modelo de mediación colaborativa. Bienvenido, doctor, pero sin antes vamos a hacer el saludo al doctor Ricardo Ariel Riva, quien ya se encuentra con nosotros. Bienvenido, doctor Ricardo, y a su vez, magíster Rubén, bienvenido para su ponencia. Muchas gracias. Solo una pequeña aclaración. Estoy estudiando todavía el doctorado en el Instituto de Mediación de México. Todavía no he culminado. Bien, muchas gracias. Bueno, yo les traigo ahora un desafío que venimos encarando casi 2 años en Bolivia, un equipo de personas que trabajamos en la implementación de la conciliación, que han sido conciliadores desde el 2015 en sede judicial, y ahora nos hemos articulado y estamos haciendo los esfuerzos por desarrollar, implementar, fortalecer un modelo de mediación colaborativo, ¿no? Eh, para poder presentar esto, traigo un video. Quisiera que por favor prestemos atención al mismo. Vamos entonces. Solo si colaboramos va a ser posible, es posible resolver cualquier situación, y podría atreverme a decir cualquier situación que una familia, un grupo social, una comunidad, un país, la humanidad en sí podrá resolver, encarar cualquier situación de manera que beneficie a todos y todas, ¿no? El video de alguna forma lo traigo con la idea de representar esta posibilidad, y también mostrar que si no colaboramos, si competimos, si peleamos, eh, si hacemos énfasis en las diferencias, es muy difícil que podamos conseguir aquello que todos necesitamos o el bienestar para todos, ¿no? Mm, Estamos trabajando en poder fortalecer un modelo de mediación colaborativa que integre distintas metodologías. Bien, en este caso, hemos considerado la teoría sistémica, la psicología adleriana, la democracia profunda, que es un postulado de Arnold Mindell, los lineamientos que nos da John Burton de
cuando nos muestra que son estas necesidades como la seguridad, reconocimiento, identidad y pertenencia, como las causas principales, estas necesidades como las fundamentales, que si estas no están cubiertas o si estas están en juego o con miedo a que estas se puedan debilitar, generan todos los conflictos que tenemos, ¿no? También consideramos para este modelo la negociación colaborativa, la mediación transformativa, la mediación narrativa, e incorporamos metodologías como la justicia restaurativa, pero ya en el enfoque más amplio, que son las prácticas restaurativas. El modelo colaborativo hace mucho énfasis en trabajar no solo en resolver el acuerdo, sino en poder trabajar las relaciones. Ya lo decía la directora del centro de estudios que antecedía, que no solo buscamos resolver una situación, sino transformar la situación. Y desde allí trabajamos o buscamos trabajar la dimensión emocional, la dimensión racional y la dimensión relacional. En este sentido, de manera general y tal vez un tanto limitativa, pero presento las etapas que en experiencia nosotros estamos validando y desarrollando y que recoge también mucho los postulados de maestros como Marínez Suárez, que es considerada la mamá de la mediación en Latinoamérica y también en Europa, que ya divide el trabajo en la mediación en tres momentos: la premediación, la mediación y la posmediación. Nosotros, considerando este valioso aporte, eh, realizamos una profundización en estos momentos. Y entre ellos, para nosotros es importante y clave que antes de que se pudiera ir a mediación, se realice todo un trabajo previo, tan importante, tal vez incluso alguien podría decir más importante que el mismo proceso de mediación. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a que antes de ingresar a mediación podamos, con quien solicita la mediación o a quien invita a la mediación, poder tratar de identificar a todas las partes que van a intervenir en el tema. Poder aplicar en las partes que están tomando el protagonismo para acudir a mediación, aplicar en ellas, ver si hay condiciones para mediar o de pronto requieren otro tipo de apoyo otro tipo de trabajo antes de ingresar al proceso de mediación. A esto le llaman algunos autores como Patricia Rechaga eh, eh, condiciones de mediabilidad, condiciones de confiabilidad o condiciones de negociabilidad. Muchas veces esto no está presente por factores emocionales, por factores estructurales y otros. Entonces, el trabajo del mediador es tratar de ver si estas condiciones están, si no la está, promoverlas para que estuvieran, y si con su trabajo no, en ese momento no es posible hacerlo, pues habrá que esperar un otro momento de tal forma que se cuide el proceso y se respete la autonomía de las partes. Otro elemento que entra en juego aquí importante es el tema de la entrevista motivacional, que es básicamente un trabajo para promover que la persona que viene reafirme su interés en mediar y o que la persona que es invitada pueda animarse a venir al proceso de mediación. Buscamos que pueda tomar una decisión informada, por lo tanto, un compromiso real con aquello con lo que vamos a trabajar. Entonces, consideramos que teniendo estas condiciones y cuando vienen ya las partes para iniciar el proceso de mediación,
pues poder a través del encuadre, que otras personas lo conocen como monólogo, el monólogo, discurso de apertura, nosotros lo definimos como encuadre, pues a través de especificando las reglas, procedimientos, los tiempos y otros factores que pueden ser preocupación de las propias partes, y ellas aceptando esto, estaríamos entendiendo que se ha cumplido con mm, generar el ambiente y crear las condiciones para que el proceso de mediación pueda desarrollarse. Una vez que las partes han aceptado, entramos a la mediación en sí, que se caracteriza por un proceso en el cual fomentamos el diálogo abierto. Ustedes como ya conciliadores con experiencia, esto lo han de saber muy bien. Trabajamos todo el tema de la gestión racional, relacional, emocional y procuramos una participación equitativa. Aquí nosotros, desde el enfoque que estamos promoviendo, hemos complementado diferentes herramientas para que el trabajo pudiera ser mucho más integral, mucho más holístico. Aquí puedo acudir a, por ejemplo, una de las herramientas, democracia profunda. Eh, no lo denomina así su autor, Arnold Mindel, pero no quiere decir que es para procesos democráticos, que sí incide en ellos, ¿no? La herramienta democracia profunda es una herramienta que te permite explorar todas las voces que están participando del conflicto. Pero cuando hablamos de todas las voces, no solo hablamos de las partes, hablamos de las voces que cada persona tiene en sí misma. Cada uno de nosotros, cada una de las partes, tiene distintas opiniones y distintos criterios sobre la misma situación. Y la idea es poder traer esas voces, las que están de acuerdo, las que no están de acuerdo, las que piensan de una forma por determinada situación y las que piensan de otra forma por determinada situación. Pero también traer las voces de quienes no están presentes y que pueden tener un rol importante en el proceso de mediación. Entonces, cuando hablamos de la herramienta, por ejemplo, de democracia profunda, estamos hablando de poder abrirnos a escuchar no solo los intereses más visibles, sino aquellos subyacentes, que pocas veces se trabaja en los acuerdos formales. Otra herramienta que ya nos ayuda a ahondar, a profundizar en esta mirada más sistémica, más integral, más profunda, es, por ejemplo, la cartografía del conflicto. Una herramienta en que las partes pueden ver sus dinámicas propias, las relaciones, pero una forma de ver gráficamente donde les es posible poder tomar conciencia desde diferentes puntos de vista la forma en que las relaciones se están dando y los efectos que éstas están ocasionando. Y al mismo tiempo, ellas poder ver los cambios que tienen que hacer en el sistema, en las relaciones que están, de cómo se están dando para poder ellas encontrar aquello que necesitan, aquello que les va a permitir fortalecer la relación, trabajar una situación problemática, etcétera, etcétera, etcétera. Luego estamos con el tema de posmediación, no menos importante que las otras. Yo cuando me toca compartir experiencia propia sobre esto, les comparto esta vivencia que he tenido cuando implementamos el Centro de Conciliación del Ministerio de Justicia aquí en Santa Cruz en el Plan 3000. Nosotros en esa época, estoy hablando más o menos del 2004, se implementa el primer centro de conciliación en un barrio periférico como es el Plan 3000, dependiente del Ministerio de Justicia de Bolivia. Nuestro porcentaje de cumplimiento de actas, de acuerdos,
era bastante bajo, entre el 30 y el 40%. Se pueden, si analizamos, pueden ser muchos factores causantes de que esto fuera así, pero había uno que resultó ser estratégico, y es que como oficina, en ese momento, no teníamos un sistema de seguimiento. Tampoco considerábamos aspectos para el seguimiento del cumplimiento en los acuerdos a los que llegábamos. Es decir, ni en el proceso de mediación ni postmediación teníamos incorporado el seguimiento y el acompañamiento a los acuerdos. Cuando nosotros implementamos el acompañamiento y el seguimiento a los acuerdos, es que cuando nuestro nivel de cumplimiento de las actas llega al 70%. Con esto les quiero presentar de manera sintética, resumida, haciendo énfasis en aspectos que considero importantes, que un proceso de mediación, el que fuera, o de conciliación, requiere cuidar de estos tres momentos. La premediación, es decir, cómo los centros de conciliación extrajudiciales, los centros de conciliación en sede judicial, la conciliación en sede judicial, en este caso en Bolivia, podría, si así quisiera, trabajar estos elementos de la premediación y la posmediación. Me puedo con total certeza decir que en Bolivia eh, es muy posible que ningún servicio de conciliación en sede judicial esté considerando el tema de la premediación y el tema de la posmediación. Y me atrevo a decirlo así porque fui parte del equipo que implementó la conciliación en sede judicial en Bolivia. Y era un tema que no estaba previsto en ese momento. Entonces, además de presentarles el proceso, quiero hacer énfasis en que esto es un aspecto desafiante, que implica más tiempo, que implica de pronto mayor responsabilidad y determinados otros actores y mecanismos para su implementación, pero puedo asegurarles de que van a ser mucho más eficientes y efectivos para que, creando estas condiciones para que las partes puedan encontrar respuestas a sus diferentes necesidades en los servicios que brindamos. ¿Cuál es el rol del mediador colaborativo como facilitador del diálogo? Pues nosotros aquí hemos reflexionado bastante y hemos comprendido que el mediador no tiene que mantener su neutralidad, su imparcialidad, o como otros autores dicen, la multiparcialidad, porque sí estamos parcializados, pero parcializados con que se logre un acuerdo que beneficie a ambas partes, ¿no? Entonces, en la mediación colaborativa que estamos trabajando, lo vemos como un actor más que interviene para que las partes puedan encontrar la mejor solución, el mejor acuerdo posible para el conflicto que traen las partes. De allí que el facilitador es un co-creador. Si bien desde los teóricos que han introducido esto anteriormente, el del mediador está más por fuera del proceso, por lo menos entiendo que así lo plantean, nosotros consideramos que es un actor más del proceso. O- Otro aspecto que trabaja el mediador es un integrador de dimensiones. ¿Por qué integrador de dimensiones? Que, no sé cómo es en Perú, pero en Bolivia, por ejemplo, los casos que llegan a conciliación son casos que buscan resolución. Por la dinámica misma de cómo se ha estructurado el servicio, los conciliadores en sede judicial, por ejemplo, van directamente a los aspectos que las partes traen para tratar. Es decir, no están preocupándose necesariamente de lo emocional ni de lo relacional.
están más enfatizados en lo racional y en relación a que esta necesidad o esta situación que traen pueda ser resuelta. En cambio, cuando hablamos de la mediación colaborativa, eso me olvidé decir a un principio, lo digo ahora, la estamos pensando más en el ámbito preventivo. Es decir, que la mediación pueda actuar antes de que el conflicto llegue a crisis. Cuando se presenta, cuando está escalando, ¿se imaginan que una pareja antes que decida divorciarse pudiera acudir a la mediación para poder resolver sus problemas de comunicación, sus problemas de poder y otros? Y allí, con la ayuda del mediador, poder facilitar estos aspectos. De pronto no llegaría ni a pensar en que lo que les toca es plantearse la separación. Otro aspecto que trabajamos es el tema de las metahabilidades. Ya no solo de habilidades, sino de metahabilidades, que es un poco como que profundizar en la escucha activa, en la escucha profunda, también desarrollada por Arnold Mindell, que es poder comprender más allá de lo que se dice, ¿no? Que es poder entender esas relaciones que a veces no tienen voz, esas situaciones que no tienen voz, para poderlas exteriorizar y poderlas trabajar, ¿no? Hablamos de que el mediador, por más experiencia que tenga, por más casos que hubiera atendido en la magnitud que fuera, necesita conservar su mente de principiante. Quiere decir que necesita estar en proceso de formación continua, que necesita cuidar de su manera de relacionar un caso con otro, con su propia vida o con su propia estructura mental, de forma que los prejuicios y estereotipos no puedan ingresar y contaminar el trabajo que está haciendo. O incidir, tal vez contaminar no es la mejor palabra, incidir en el trabajo que está haciendo. Y poder desde allí, con ese trabajo mucho más profundo, multidimensional, pues trabajar en relaciones que a futuro se transforman, ¿no? Y luego el efecto que tiene en la prevención de otros conflictos o de la escalada del mismo conflicto con que las partes han traído, implica trabajar en una cultura que incida en la comunidad, en la sociedad, en la transformación social. Potencialidades del modelo colaborativo, transformación de relacionales, empoderamiento y participación, prevención de conflictos futuros y esto en lo que quiero incidir o resaltar, la versatilidad para poder actuar en diferentes contextos. La mirada que traemos del modelo colaborativo con estos teóricos. Por cierto, estoy dejando la presentación con los organizadores del evento, pero también un texto con referencia teórica para que los que deseen profundizar pues puedan acudir a estas referencias y comprender de mejor manera esto que les estoy presentando ahora. eh, Te permite poder actuar en diferentes contextos, desde conflictos particulares hasta conflictos sociales. Te permite contar con una mirada que nos abre posibilidades de intervenir en lo organizacional, en lo comunitario, en lo social, ¿no? Esto es también otra de las potencialidades que nos da el poder formarnos en este modelo, profundizar en este y vinculando, relacionado a los postulados de Arnold Mindell de democracia profunda, procesos de grupo, foros abiertos y prácticas restaurativas. Bueno, esa sería la presentación en general. Tenemos algunos minutos para preguntas y abro a plenaria aquí con gusto para poderles responder.
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la disertación, bastante significativa y bastante expresiva su ponencia. Tenemos una consulta que nos hacen llegar los participantes, eh, que nos preguntan cuáles son los mecanismos de resolución de conflictos reconocidos entre Argentina y especialmente en Bolivia. Bien, yo puedo responder de Bolivia. Los mecanismos reconocidos, normados por ley, está la 1770, que es de conciliación y arbitraje. La mediación es reconocida como un complemento a la conciliación. No tenemos una ley de mediación, de allí que estamos haciendo el esfuerzo por construir un modelo de mediación que pueda actuar más en el ámbito preventivo y podríamos decir que no se suscriba tanto a un tribunal o a un marco jurídico rígido, ¿no? Que pudiera estar más en el ámbito comunitario, si se quiere. Excelente, doctor, muchísimas gracias. ¿Usted considera de que estos mecanismos también podrían ser aplicados, eh, digamos, en la política? Totalmente. Totalmente. No es tanto el escenario o el contexto en el que se aplica, sino es la voluntad de las partes. Por ejemplo, en Bolivia ahora se convoca un diálogo y nadie cree en el diálogo. Y es porque ha sido utilizado por distintos actores, para no mencionar alguno específico, que convocan un diálogo y en realidad es un debate. Convocan a un diálogo y es una excusa para imponer una idea. Entonces se ha tergiversado lo que son los espacios de diálogo. Pero si realmente se aplicara el diálogo bajo sus principios, esta es una herramienta poderosa y sí aplica a una familia como a un conjunto de políticos, ¿no? ¿En qué tipo de conflictos se puede aplicar la mediación colaborativa? Yo me atrevería a decir que en todos. Incluyendo no en violencia. Bien, si consideramos que las prácticas restaurativas hacen énfasis en la sanación, en la restauración del daño, entonces en actores, pongamos un colegio en el que ha habido bullying, y como las prácticas restaurativas convocan a todo el sistema, de ahí la importancia de la mirada sistémica, participa el director de la unidad educativa, el profesor de ese curso, los padres del estudiante que han agredido, los padres del estudiante afectados. Y se tiene este círculo restaurativo en el cual se conoce el por qué se dio esto, se escucha cómo afectó al otro esto. Entonces se produce una forma de toma de conciencia que construye, primero que va en camino a resarcir el daño, porque la persona que ha ofendido, afectado, eh, tiende a reconocer su error, tiende a disculparse y asume una acción concreta para reparar el daño que se ha generado, que de pronto no resuelve al 100% lo que se ha vivido, porque puede haber situaciones traumáticas u otras cuestiones, pero el dolor, el trauma, el efecto y el efecto negativo en los demás reduce considerablemente y se genera una cultura en la que la comunidad asume y la comunidad cuida para que esto no vuelva a pasar. Muchas gracias, doctor. Seguidamente nos preguntan cuáles son las ventajas de la mediación colaborativa frente a la mediación tradicional. Dependiendo de cuál hablamos como tradicional, ¿no? Si hablamos la transformativa no está concentrada en el acuerdo, está concentrada en el empoderamiento y en la revalorización de las partes. Cuida más el proceso, ¿no? Entonces, yo creo que se suman.
Yo creo que se suman. De hecho, cuando presento las fuentes que inspiran el modelo colaborativo, la transformativa, el por acuerdos de Harvard, la narrativa, complementa cada una. Y de hecho, todos los que aquí han trabajado con conflictos saben que no hemos trabajado puramente una. Es decir, combinamos los modelos. Entonces, el modelo colaborativo resulta ser que además de combinar los propios modelos, trae herramientas de participación, como es de democracia profunda y de prácticas restaurativas para hacerla todavía un poco, hacerla más fuerte y poder trabajar de manera más estructural en los conflictos que traen las partes. Excelente, doctor. ¿Cuáles son los principales desafíos o barreras que pueden surgir de la mediación colaborativa? Ah, Nosotros creemos que tenemos oportunidad en Bolivia porque no hay una ley de mediación. Entonces, estamos en procesos primero de sensibilización. Hemos hecho los 6 meses últimos del año pasado, el segundo semestre, todo un proceso de sensibilización con personas que ya están en la temática, conciliadores en sede judicial, conciliadores extrajudiciales. Y en febrero hemos empezado un proceso de formación desde el colectivo A Mediar Bolivia para formar mediadores colaborativos. Entonces, creemos de que en este momento estamos avanzando y creando una conciencia e incluso un grupo de mediadores. Luego se va a abrir otro, de tal forma que podamos tener un colectivo que pueda hacer incidencia y cuando toque trabajar una ley de mediación o implementar, pues podamos tener la información suficiente y podamos incidir y poderla consolidar. Doctor, hay tantas inquietudes que poder aprovechar su presencia de verdad, pero vamos a aprovechar con una última pregunta, su gentileza. ¿Cómo se implementan los acuerdos alcanzados en una mediación colaborativa? Cuando las partes llegan a... bueno, a ver, para responder esta pregunta tengo que hablar del proceso de mediación. eh, Nosotros hacemos mucho énfasis en revalorización, reconocimiento. Es decir, en que las partes desmitifiquen la figura del enemigo que tienen del otro, ¿no? Hacer énfasis en aquellos aspectos positivos que han tenido. ¿Para qué hacemos esto? Esto hacemos para que se puedan abrir las posibilidades de mirar al otro como un aliado. Un papá y una mamá que por X razones se han separado y ahora tienen que tratar el tema de la guarda, tenencia de sus hijos, ¿no? Necesitan verse bien, necesitan ser aliados, no son enemigos. Entonces trabajamos para, a través de las preguntas transformadoras y otras herramientas, para que esto se comprenda como tal. ¿No? No lo hacemos por estrategia de manera conjunta, lo hacemos de manera separada en campos. Y allí ya trabajamos, cuando hemos conseguido esto, trabajamos el replanteo del conflicto para que se consideren tanto los intereses de una parte como los intereses de la otra. Y de allí ya volvemos a conjunta y es donde casi natural fluye las propuestas de soluciones para su acuerdo, ¿no? Entonces pasamos por criterios objetivos y cuando esto está ya entendido y las partes tienen claridad de sus compromisos y de qué les va a implicar y demás, entonces el proyecto, el acuerdo fluye, el acuerdo fluye. En mediación colaborativa, en las experiencias piloto que hemos tenido, no tiene un valor de sentencia, no tiene un valor de juzgada. Es el compromiso que yo me estoy haciendo con el otro, pero un compromiso consciente y de acuerdo a mis posibilidades. Y porque sé, volviendo al ejemplo de la pareja con el hijo, que cumpliendo este acuerdo, mi hijo, mi hija va a estar bien, va a estar mejor. Muchísimas gracias, bastante entendido la respuesta, doctor. Agradeciéndole infinitamente su gentileza al estar el día de hoy con nosotros. Agradeciendo pues a nombre de todo el personal que nos pueda usted haber acompañado esta tarde.
Muchas gracias, Muy- doctor Mendoza. Muchas gracias por la invitación. En el material está el teléfono, está la dirección de la página web. Ustedes pueden suscribirse y participar de los conversatorios u otras actividades que tengamos. Muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Bien, estimados amigos, seguidamente vamos a tener la participación de nuestro siguiente ponente, el doctor Ricardo Ariel Riva. Ahí. Buenas Doctor Ricardo, tardes. ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, le Eh, vamos a pedir por favor un minutito. Nos están pidiendo del área de imagen para que puedan captar su imagen, una foto protocolar. Doctor, si me podría fijamente mirar hacia la cámara para poder estar, tomar y registrar su presencia el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Ricardo. El doctor Ricardo es de nacionalidad argentina, como les habíamos mencionado. Él es abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario de la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Cuenta con maestría latinoamericana europea en mediación desarrollo por la Asociación Civil Programas de Estudio de Posgrado que representa al Institut Universitaire Kurt Bach de Suiza en Latinoamérica, defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén desde el 2011 hasta la actualidad, socio activo del Instituto Latinoamericano de Ombudsman, defensor del pueblo, director de gestión de conflictos del Instituto Latinoamericano Ombudsman, vicepresidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República de Argentina, representante de la Asociación de Defensores del Pueblo por las defensorías locales ante la Federación Iberoamericana de Ombudsman, subsecretario de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Neuquén, integrante del programa de mediación penal juvenil que llevará adelante el Centro de Atención a la Víctima de Delito, de acuerdo con el convenio firmado entre los poderes ejecutivos y judicial de la provincia de Neuquén, asesor del intendente de la ciudad de Neuquén, jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, subsecretario de Trabajo de la provincia de Neuquén, miembro del Consejo de Asesor del Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Nación sobre programas y empleo de formación profesional, secretario del Consejo de Administraciones Provinciales de Trabajo, director de Asuntos Legales del Ente Provincial de Energía de Neuquén, docente universitario y ponente internacional. Damos la bienvenida al doctor Ricardo Ariel Riva, quien nos va a tocar el tema la Defensoría del Pueblo y su relación con la prevención, gestión y transformación de conflictos. Doctor Ricardo, un placer, bienvenido. Muchísimas gracias. Primero aclarar que soy defensor del pueblo, mandato cumplido. Mi segundo mandato, porque fui reelecto como defensor del pueblo, es la primera vez que ocurre en mi ciudad que un defensor del pueblo sea reelecto, fue y terminó mi gestión en el 2023. Ya, ya van a ser 2 años. Aclaro esto para que sigo con los otros cargos, tanto en el Instituto Latinoamericano de Ombudsman como director de mediaciones y en AGOL, que es la Asociación Gubernamental de Ombudsman de Latinoamérica, que sí también soy director de mediación. Tiene que ver con este trabajo y de lo que vamos a hablar hoy de que hemos hecho tanto en la Defensoría del Pueblo, pero que en realidad veníamos trayendo desde el año 2000. ¿Por qué? Porque nosotros en el 2000 se crea en nuestra provincia el primer programa de mediación penal juvenil en todo el país. Tuvimos la primera experiencia y fue realmente muy importante para nosotros porque nos permitió
crecer enormemente con las experiencias que tuvimos. Se mediaban entre 4 mediadores 700 causas al año. Lamentablemente ese programa hoy ya no está siendo aplicado como en esa época y con lo que les voy a decir en un ratito más, realmente nos preocupa que una herramienta tan valiosa se haya visto frenada o cortada en su experiencia. ¿Por qué? Porque ¿qué empezamos a ver nosotros en la mediación penal? Que cuando el niño o el joven, porque hemos tenido, entre comillas, niños delincuentes denunciados de 7, 8 años, que por supuesto en todo el programa exigía la presencia acompañado de un adulto responsable. Normalmente los niños y los jóvenes venían acompañados de sus padres o tutores. Eso significaba que en ese espacio de diálogo el niño iba a tener la oportunidad de mostrar realmente y decir la verdad de lo que había pasado. Porque aunque ustedes no lo crean, el mandato de los padres cuando llegaban a nuestras oficinas, le decían a los hijos que no dijeran nada, que no hablaran, porque cualquier cosa que usaran podría ser, que dijeran, cualquier cosa podría ser utilizada en su contra. Tan es así que nosotros establecimos como una de las estrategias una entrevista privada con el niño o el joven a solas sin el adulto, donde ahí teníamos la oportunidad de decirle que lo que íbamos a hablar ahí era secreto y que podían hablar con total libertad, que nosotros no íbamos a poder trasladarle a nadie la información que nos dieran, salvo que ellos después nos autorizaran. Y ahí ocurría lo enriquecedor, porque el niño o el joven contaba lo sucedido, que normalmente no era el relato que había hecho a sus padres, y eso permitía que sus padres pudieran comprender realmente por los caminos que estaba transitando su hijo, que era de poder haber empezado alguna adicción, haber pertenecer a algún grupo que lo estaba llevando por caminos no deseados o no deseables. Y, y bueno, y esto le permitía, una vez terminada esa mediación, al padre poder seguir trabajando con ellos cuando salían de la mediación. Realmente la experiencia fue muy rica, muy interesante, hay muchas anécdotas, pero ante la hora del tiempo que tenemos no nos alcanzaría varias horas. Lo importante de todo esto es que nosotros, muchas de las denuncias que llegaban, que el fiscal nos derivaba, tenían que ver con lo actuado por los niños o los jóvenes en el espacio escolar, dentro de la comunidad educativa. Entonces, los docentes empezaron a ver los cambios que se producían en esos jóvenes o en esos niños, que ya no eran los mismos. Cambiaban la actitud, actuaban de otra manera totalmente distinta y muchos de ellos eran líderes negativos y se convirtieron de pronto en líderes positivos. O sea, aquel que era estigmatizado y puesto en el lugar del niño problema, de pronto se encuentra reconocido por sus pares y por los adultos por el hecho de colaborar con ellos en la conflictividad. Los docentes empezaron a pedirnos que nosotros los formáramos. Nosotros cumplimos con el deseo de los docentes y empezamos a formarlos. Pero ¿qué vimos? Que una vez que terminaban la formación, los docentes empezaban a actuar como mediadores y los niños y los jóvenes no hablaban. O si hablaban, hablaban muy poco y condicionados, porque quien llevaba adelante la mediación era una autoridad. Y esa autoridad podía sancionarlos, podía castigarlos. Entonces, no iban a contar toda la verdad. Lo mismo les pasaba a estos niños que habían transitado una mediación penal cuando sus padres le decían no hablen porque pueden ser sancionados. ¿Esto qué vimos? Primero,
que los docentes no podían ser mediadores de sus propios alumnos, no era conveniente por esta situación. Y por otro lado, que cuando empezamos a trabajar a ver cómo nos iba como experiencia para que los propios alumnos fueran los mediadores de sus propios compañeros, empezó a dar resultados. Ellos modificaron completamente sus conductas, se convirtieron en líderes positivos y la experiencia más linda fue encontrarnos con ellos en años posteriores, a los que habían sido formados en primaria, ya en secundaria, y eran jóvenes que pertenecían a los centros de estudiantes, que habían adquirido una presencia frente al resto de los compañeros que lo hacía destacable. Y eso también después lo llevaban a los que continuaban en la universidad, también siguieron siendo partícipes de las actividades políticas institucionales de la universidad. ¿Qué nos lleva a todo esto? A descubrir que cuando decimos qué es el Estado, decimos que es la organización de la convivencia humana social jurídicamente. Esa organización jurídica es la definición de Estado. ¿Qué vemos? Que en el concepto de Estado está de la convivencia. Y como vimos que se producían estos cambios en esas comunidades educativas, lo que empezamos a darnos cuenta es que esa convivencia mejoraba enormemente. Es más, los alumnos que habían sido capacitados como mediadores nos reprochaban y ahora no tenemos conflictos. Y no es que no hubiera conflictos, lo que sucedía era que esos niños y esos jóvenes eh, habían aprendido a manejar los conflictos de otra manera. Entonces ellos los autogestionaban y a veces ellos mismos, estando en el patio de la escuela, jugando, o fuera de la escuela, porque también ocurría eso, lo trasladaban fuera de sus escuelas, con sus amigos, con sus vecinos, con los familiares, se convertían realmente ellos en los que convocaban a otras formas de dirigirse, a otras formas de, en definitiva, construir esa convivencia. Tan es así que hay una anécdota de una mamá que había ido a acompañar a su hijo cuando nosotros le entregábamos el certificado de capacitación, que contó en un testimonio que tenemos por ahí lo lo que pasó en su casa, que ella se estaba separando de su marido y empezaron a subir el tono de voz y el hijo estaba presente y le dijo, papá, mamá, así no. Si ustedes no pueden hablarse con respeto, me ofrezco para ser mediador. Eso significó también una transformación en los padres y un llamado de atención que realmente los desubicó. Y además, creo que esto me hace acordar mucho, siempre decíamos, a lo que pasó cuando nosotros éramos papás de niños. En esa época estaba muy instalado el tema ambiental y ellos nos observaban a nosotros, nuestras conductas, y nos decían, nos hacían reflexionar sobre algunos aspectos que debíamos modificar. El alumno o el niño o el joven absorbe esa información, se la hace propia y obviamente también pasa a ser un difusor. Y lo otro increíble era escuchar a los padres hablando como si ellos hubieran sido formados en mediación, porque los niños y los jóvenes le transmitían a ellos todo lo que iban aprendiendo en esta formación. En esta situación que estoy contando pasamos de estar como partes integrantes de un centro de atención a la víctima, que fue con quien se hizo en un acuerdo con el Poder Judicial, se llevó adelante este programa, cuando me toca a mí por primera vez ser el primer subsecretario de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, en el año 2007, y ahí creo la Dirección Provincial de Mediación en nuestra provincia, que hasta ese momento no existía.
ahí en esa dirección se fueron llevando adelante las capacitaciones para niños, niñas y jóvenes, y también empezamos a formar mediadores comunitarios, porque también otro servicio que prestábamos era el de la mediación comunitaria. Eso hizo que se fuera instalando, fue un trabajo muy complejo porque hay que estar formando y al mismo tiempo trabajando en la mediación y cada uno de nosotros siguiendo con sus compromisos, pero era, veíamos que la forma, porque al principio que nos decían, por ejemplo, en las mediaciones comunitarias, no, nosotros no queremos una mediación porque yo con esa persona no voy a hablar más, no me quiero sentar, o tuvo una experiencia parecida a una mediación que le había sido realmente un fracaso y no tenía interés de repetir la experiencia. Entonces, lograba esta difusión permanente? Empezar a convencer a estas personas que intentaran aceptar una mediación. Y eso hizo que lográramos una gran asistencia y se pudiera instalar en toda la comunidad la mediación. No solamente en la ciudad capital, sino que recorríamos permanentemente todas las localidades de la provincia. Y la experiencia en mediación escolar, nunca nosotros fuimos a ofrecerla a ningún colegio. Era en el boca a boca cada uno de los docentes que había experimentado lo sucedido en su escuela y que a su vez trabajaba en otra escuela, también se ofrecía para llevarlo a sus escuelas o nos solicitaban que fuéramos a contarles en sus escuelas qué era lo que nosotros hacíamos. Todo esto, cuando termina mi gestión como subsecretario, me presento en el concurso para ser defensor del pueblo. Lo gano y a partir de eso llevo toda esta experiencia a la Defensoría del Pueblo. Experiencia que nos significó no solamente trabajar de esta manera en los distintos barrios de la ciudad, en las escuelas, con los distintos municipios de la provincia, sino que además nos abrió las puertas de nuestra mente para darnos cuenta que en realidad lo que estábamos haciendo era una apuesta a un cambio, no solamente de la convivencia, sino de esa convivencia política que se da en el Estado. ¿Por qué? Porque si yo mejoro la calidad de convivencia, de alguna manera voy a transitar por un cambio en la forma de construir gobernanza. ¿Por qué? Porque si nosotros en nuestra constitución, en el año 1994, se establece no solamente como existía desde 1853, la democracia representativa, donde el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, la posibilidad de que ese pueblo tuviese espacios de participación, de ser visibilizado, de ser escuchado. Entonces, nosotros cuestionábamos muchas veces, lo mismo que decía el señor Rojas, lo que ocurría en la realidad, por ejemplo, con las audiencias públicas que lamentablemente aquí en Argentina se han desdibujado, se ha convertido solamente en un paso protocolar, doloroso, porque como no es vinculante, entonces lo que el pueblo plantea es como si se lo dijeran a una pared. Nosotros empezamos a plantear que ese espacio no era un espacio de escucha sin ninguna importancia, no, era un espacio dialógico y como tal, la oportunidad única de una construcción de las soluciones de la sociedad entre todos. Porque justamente, normalmente, el que más sabe, veíamos nosotros en la Defensoría, sobre la realidad de su ciudad, es el pueblo y no los funcionarios. Y a veces los funcionarios eran profesionales que ni siquiera habían vivido en nuestra ciudad, que se los traía de otros lugares y eran totalmente ajenos y desconocían la realidad de nuestra ciudad. Entonces las decisiones que se adoptaban eran terriblemente peligrosas. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Generamos dentro del espacio de la Defensoría
antes de iniciar tal vez un proceso que teníamos que recurrir al Poder Judicial porque los funcionarios no cumplían con lo que el pueblo demandaba, que necesitaba fuera dada una respuesta, teniendo en cuenta que el defensor del pueblo es un órgano de promoción y de defensa de derechos humanos. Entonces, si yo iba a una reunión a dirigirla, nosotros hablábamos no de mediación, sino hablábamos de gestionar conflictos, porque evidentemente lo que vimos también es que hay una simetría entre el gobernante y los gobernados. Eh, y justamente el defensor del pueblo se convierte en esa figura que aglutina a ese pueblo al que representa y con el que comparte lo que se va a llevar adelante, que hacía que era tan enojoso lo que se producía porque los funcionarios como que ninguneaban al pueblo o no daban las respuestas que eran necesarias y urgentes, nos llevó a poner los primeros amparos. Amparos ambientales, amparos por provisión de agua potable. ¿Por qué otra cosa? Una cosa que es importante saber es que, como dice Buenaventura de Sousa Santos, él dice que de las intervenciones va a surgir cuál es la brecha de viabilidad cuando trabajamos los conflictos sociales. ¿Qué miramos? ¿Cómo lo miramos? Y desde dónde miramos, a qué intereses respondemos nosotros desde ese lugar. Y yo, por lo menos mi concepto es que el defensor del pueblo tiene que estar de un solo lado y que es del lado del pueblo. Entonces, no podía haber mediación posible porque si yo era el mediador, no representaba a ese pueblo que era mi obligación representar frente al abuso o el avance del poder del Estado frente a derechos humanos fundamentales. Un caso emblemático en nuestra ciudad fue cuando acá en mi ciudad, como es una ciudad que crece enormemente, se duplica cada 10 años por las inversiones en cuanto al petróleo y al gas, es una provincia eminentemente gasífera, es la más importante de la Argentina en cuanto al gas y también es muy importante en petróleo, o sea, hay una migración interna y externa muy importante. Entonces, frente a esto, a estas migraciones que se producían, teníamos que nosotros intervenir, porque cuando llegaban no había viviendas, los costos de los alquileres son muy altos, porque el petróleo también sube esos valores, o empezaban a ocupar tierras que necesitaban para poder hacer su vivienda. Entonces, buscaban información de cuáles eran las tierras públicas y las ocupaban. Uno de esos barrios deja de tener la provisión de agua potable por camiones porque el intendente ordena que no se le provea y dice que no va a proveer a los ilegales. Entonces yo salgo en defensa de esas personas porque el derecho humano del agua no se le niega a nadie y ahí surgió el primer amparo que obviamente el Poder Judicial de Neuquén le dio la razón al defensor y a las personas a las que representaba y se les ordenó al intendente prestar el servicio de agua potable por camiones. 5 veces tuvimos que iniciar acciones porque siempre trataban de no seguir proveyendo. Hubiera sido gravísimo porque en esos barrios hay niños, jóvenes, adultos mayores, gente enferma. Bueno, y entonces, cuando vino la sexta vez que querían negar la provisión de agua, aparecimos y nos dijeron, bueno, esta vez no vamos a esperar a que nos inicien el amparo. ¿Qué quiero decir con esto también? Que en ese trabajo que hacíamos en conjunto con los habitantes de mi ciudad, íbamos viendo la construcción de confianza que se genera porque las personas empiezan a depositar en ese defensor la tranquilidad de que si algo los afecta pueden recurrir a él. Y de hecho así creció muchísimo
defensoría en esos años. Todo esto que parece un aprendizaje que vamos haciendo durante todo el tiempo y que obviamente lo seguimos manteniendo, es decir, el aprendizaje todos los días, nos indicó que el defensor del pueblo, con estos programas de mediación o de gestión de conflictos, iba logrando una calidad de convivencia en la ciudad que evitaba el uso de la fuerza pública, por ejemplo, en algunas ocupaciones cuando recién comenzaban, porque ya trabajábamos también, porque formábamos a policías, a oficiales y suboficiales, y les hacíamos ver la importancia que previo a cualquier uso de la fuerza pública, que puede tener consecuencias muy graves, y en nuestra provincia, en una oportunidad, se mató a un maestro en esas circunstancias, que fue muy complejo todo lo vivido con posterioridad, acordamos con las fuerzas policiales que cuando hubiese una situación de esas, ellos nos convocaban a nosotros, nosotros trabajábamos con la gente y la gente decía, bueno, en la medida en que esté el defensor, en él creemos, porque en todo el resto de las autoridades no creemos, porque eh, eh, nos han mentido, nos han estafado permanentemente. Eso creó esos lazos de confianza tan fuertes y esta mirada nuestra de gestión que decíamos, estas personas no son delincuentes, porque si yo pongo al pueblo en la situación de delincuencia, ¿quién fue el primero que incumplió sus deberes cuando juró frente a la Constitución? Aquel que debió cumplir, generar los programas de vivienda, que debió hacer obras de provisión de agua potable, y como todo eso fracasaba. Está bien, ellos argumentaban, entre otras cosas, el gran crecimiento de la ciudad. Pero si uno gobierna una ciudad que crece exponencialmente, también tiene que planificar y pensar que esa ciudad va a crecer e invertir no solamente para superar un conflicto, sino para, para estar previniendo los crecimientos que permanentemente se daban. Cuento todo esto para decirles que eso nos permitió, eh, bueno, después me van a leer las preguntas porque veo que van entrando. Eso hizo que el programa de mediación fuera muy, muy fuerte. Es más, cada intervención nuestra para las personas era, va a mediar el defensor. Yo les explicaba igual esto que les dije a ustedes, yo no voy a mediar, yo estoy de un solo lado. Y voy a trabajar a través del diálogo, por eso nosotros le llamábamos gestionar conflictos. Creo que es el momento de ver una experiencia que tuvimos acá en Neuquén en el año 2020, justo unos días antes del comienzo de la pandemia, donde un grupo, y miren lo que pasó, eh, era un día sábado 25 de enero, no me voy a olvidar nunca del 2020. Yo me había ese día iniciado mis vacaciones, había cruzado a Chile, estaba en el aeropuerto y abro el celular. Me dice, ¿por qué vas a abrir el celular acá en este momento? No, por si hay algún mensaje de los chicos. Me suena el celular y era un comisario que me decía, doctor, si usted ya viene, han ingresado a un terreno 10 personas, así frenamos porque si no viene enseguida, se pueden ir sumando más personas. Uy, le digo, comisario, qué macana, yo no voy a estar por 20 días. Y le digo, así que no voy a poder ir. ¿Saben en cuántas personas terminaron ocupando los terrenos? 2.000 familias. Una cantidad impresionante. ¿Qué fuerza pública iba a desalojar eso sin ningún tipo de consecuencia? Bueno, yo volví de las vacaciones y ahí me vienen a ver, me dicen que todo lo que les había sucedido, que se los había convocado supuestamente a una mediación en la fiscalía, pero que cuando estaban en la mediación, porque ellos lo invitaron a través de la dirección de mediación, había cámaras que los estaban filmando y dos fiscales tomando nota.
una gravedad que hacía que ni siquiera se cumplían con las garantías mínimas que deben existir en todo proceso penal. Y en nombre de la mediación. Yo solicito entonces que se me informe qué actas se habían firmado, los acompaño, qué actas se habían firmado, y ahí surge toda esta información delante de las autoridades judiciales, y obviamente ahí quedamos. A partir de ese momento, la gente pidió que si iba a intervenir alguien tenía que ser el defensor del pueblo. Así que primero hubo mucha resistencia de las autoridades, no querían que interviniera, y justo cuando los funcionarios del Poder Judicial dicen que ellos no van a seguir adelante porque nos mandaron a guardar en el encierro, yo dije, bueno, yo lo tomo y sigo. Y trabajábamos al aire libre, y fuimos logrando que esas 2.000 familias de a poco se fueran retirando con acuerdos muy claros de cómo se iban a hacer los procesos para que ellos pudieran acceder a un terreno propio con todo, por lo menos con el servicio de agua y de electricidad. Cosa que también benefició mucho la economía del municipio. ¿Por qué? Porque el municipio, para organizar y readecuar esas ocupaciones de terrenos que se habían producido hace muchos años, tenían que invertir mucho más de lo que invertirían de entrada. Y después también nos encontrábamos que algunas viviendas, para poder hacer las calles, para poder hacer el tendido de electricidad, se complicaban porque justamente había una vivienda que se había construido en cualquier lugar, había que sacarla, entonces había que también ahí trabajar entre los vecinos para ver de qué manera a esa persona se le pedía que tenía que cambiar el lugar, hacer otra vivienda o tirarla una parte abajo, porque si no, no se podía hacer la regularización de toda esa zona. Así que ahí también había un trabajo permanente en la gestión de los conflictos. Todo esto, de alguna manera, muestra cómo es nuestra tarea, cómo fue nuestra tarea en la Defensoría, cosa que ahora hago también en la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos. Y otra cosa, también nosotros participamos en los conflictos que se producen con los pueblos originarios. Eh, no se terminó de desarrollar todas las obligaciones que tenía el Estado en muchos lugares, entonces los pueblos originarios de nuestra zona, que es el pueblo mapuche, eh, hace presentaciones de hecho de reclamo ocupando zonas donde consideraba que ahí había un cementerio, donde había toda una comunidad que vivía y que habían sido desplazados por superficiarios con títulos de propiedad, con las escrituras correspondientes, que algunas de esas escrituras eran desde principios del siglo XX. Bueno, todo esto nos ha dado una posibilidad de conocimiento, de experiencia, y por el otro lado, esta aceptación de nuestras intervenciones, que es casi una práctica diaria que tengamos que estar interviniendo en conflictos sociales. Como vemos, empezamos con la mediación penal, que debería haber sido lo último. Aprendimos en ese tránsito mucho de lo que se daba en las escuelas. ¿Y qué decimos? ¿Qué vimos? Que en realidad nosotros seguimos culturalmente, por eso cuesta tanto la mediación. Perdimos culturalmente, o sea, nuestra cultura nos enseña que cuando somos chiquitos, nuestros padres, cuando nos peleamos entre hermanos o con algún amiguito, nos llaman y nos preguntan, ¿qué hicieron? Y tratan de definir y de establecer quién es el bueno, quién es el malo, quién tiene que ser castigado, quién no tiene que ser castigado. ¿Eso qué hace? Que la gente no diga la verdad, los niños no digan la verdad porque temen ser castigados. Y por el otro lado, si lo castigan al otro, yo me salvo, estoy dando otra mala señal. O sea, estoy dando una señal de que si aprendo a mentir, zafo o me libero de cualquier sanción. Y si lo sancionan a otro,
que se embrome porque fue menos astuto que yo. Eso nosotros lo trasladamos después a las escuelas, donde ya es la maestra o el directivo de la escuela quien nos va a pedir que relatemos, y ese esquema se repite en el secundario. Y después, ¿dónde? Todos los días nosotros cuando tenemos un conflicto no pedimos un mediador, pedimos al juez que nos diga quién tiene la razón. Por eso creo que esta transformación que se va dando de a poco, que ya la gente muchas veces nos pide, miren, prefiero no tener que gastar, quiero intentarlo, sé lo que significa, por ejemplo, la tenencia de los hijos, no profundizar el conflicto, poder tener unos acuerdos mínimos cuando todavía la pareja está en una gran tensión, darle la oportunidad a mis hijos y salirme del enfrentamiento que no sirve para nada y profundiza el conflicto. Eh, bueno, podría seguir hablando horas, no sé cómo estoy de tiempo. Hola, ¿quieren que Todavía estamos hacer... viendo, por unos 5 minutos. ¿Quieren aprovechar esos 5 minutos para hacer preguntas? Porque vi que entraron varias. Sí, doctor, en breve, no sé si o empezamos con las preguntas como usted guste. La lástima es que no, al final dije vamos a ver el video y no lo vimos. Donde la gente cuenta todo esto que les acabo de decir. eh, ¿Cómo? El que dice bajada de Maida. Y después hay otro video que los policías cuentan cómo trabajan con nosotros. Dejamos el video. El video en todo caso. ¿Cuál fue el video? Mi nombre es Ignacio, vivo acá en Neuquén hace 9 años. Soy nacido en Neuquén, criado en San Martín de los Andes, pero vivo acá hace 9 años. Soy Isabel Mieres, hace más de 27, 28 años que estoy radicada acá. Me anoté para los planes de vivienda, lo cual ADUS, provincia, te manda siempre a las cooperativas porque no tiene plan de viviendas. Está el Instituto de Vivienda, que ya estaba cuando yo llegué a la provincia, donde hice mi inscripción solicitando una vivienda, más o menos en el 2002, 2003, más o menos ya me inscribí en el Instituto de Vivienda. Y así ha pasado el tiempo, tampoco nunca hemos tenido respuesta del ADUS. Y de ahí nos derivaron a lo que es las cooperativas sociales. Y no se dio, se vino todo eso de las carpetas de esta cooperativa para atrás y perdimos el dinero. Y perdimos el capital que habíamos adquirido, ¿verdad? Así que por eso decidí también en ese momento sumarme a la toma, porque es difícil acá en Neuquén acceder a una vivienda. Para la misma gente que trabaja en la provincia y muchas personas más, les cuesta un montón. Más si no tenés los recursos para pagar. En definitiva, bueno, esto no es ejemplo para nadie que uno vaya y tome una tierra porque no está bien, pero la necesidad te lleva a hacer cosas como esta. A fines de enero, principio de febrero, formé parte de una toma en la bajada del Maida. En su momento éramos 100 familias, terminamos siendo 280 familias, las cuales todas trabajan y tienen un trabajo estable, pero no tienen la posibilidad de ingresar a una vivienda. Las tomas generalmente siempre son hechos muy violentos. El Estado tiene una responsabilidad que es dar respuesta, ¿no es cierto?, a esas familias para que puedan construirse una casa, otorgándole un espacio donde uno pueda pagar, porque la mayoría de las personas, como en mi caso y todos los que conformamos mi grupo, por ejemplo, estamos dispuestos a pagar un espacio. Para esto ya inició la policía, acciones, cerraron el predio, tuvimos órdenes de desalojo,
También tuvimos 3 mediaciones, digamos, con lo que es el Poder Judicial. Mediaciones que nunca fueron mediaciones. Entonces, bueno, interviene mediación en este conflicto y también nosotros pedimos inmediatamente la intervención de la Defensoría del Pueblo. Lo grave de toda esta situación es que nosotros confiábamos, cuando concurríamos a las reuniones que nos convocaban y que en realidad nos convocaban por presión, porque en realidad también es como que nos dejaron a la deriva. Tuvimos una primera reunión cuando nos informan del desalojo, nosotros pedimos que entremos en mediación. Y en realidad nunca estuvimos en mediación, nosotros creíamos que estábamos mediando, pero después cuando Ricardo les requiere la documentación de todo lo actuado, las actas, de las filmaciones, porque en realidad nos filmaron sin nuestra autorización. Nosotros creíamos que estábamos mediando, pero era todo mentira, no estábamos mediando, estábamos en realidad declarando sin abogados, nos hacían declarar, haciéndonos responsables, ¿no es cierto?, de esa situación, sin ninguna garantía constitucional, porque nosotros todos los vecinos hicimos una nota pidiendo un abogado un abogado defensor de la Fiscalía, ¿no es cierto?, que nunca se nos otorgó. Y eso es lo delicado y lo grave de la situación, que si Ricardo no hubiese intervenido y si Ricardo no hubiese, es decir, no nos hubiese defendido en el marco de la Constitución y de los derechos que tenemos, hoy hubiésemos estado todos con una causa penal. Nosotros en ese momento, al estar desesperados por la orden de desalojo, pedimos la intervención de la Defensoría del Pueblo para que sea nuestro mediador. A través de ello, bueno, se sentó el municipio con nosotros. Uno de los puntos fue, firmábamos un acuerdo por la cantidad de terreno, pero la mitad de lo que estábamos en el predio teníamos que desalojar. Así que propusimos a la gente que estaba ahí, todo lo que se estaba acordando acá, llevamos los documentos, la mitad de los grupos familiares se fueron, quedamos 100 familias cuidando lo que era los terrenos hasta que se firme el acuerdo. Decidimos a través de ellos y de lo que se firmó, desalojar el predio y firmar el acuerdo, para poder seguir firmando el acuerdo. En lo que se empezó a formular listas de familia, con número de documento, grupo familiar y demás, hasta entregar todos los papeles y se redacte el acuerdo final. Que eso fue todo gracias a la Defensoría, porque la verdad que estábamos bastante desamparados en ese sentido. En lo que se le pidió a Municipalidad también como un punto extraordinario fue porque había gente que no tenía vivienda, que ya estaba directamente viviendo en la toma, en el asentamiento, digamos. Gente que no tenía su casa. Entonces se acordó con municipio que las 20 personas que estaban, 20 familias, se les pueda darle una mano en ese sentido. Entonces accedieron a través de desarrollo humano, pagarle un alquiler a estas familias hasta que reciban sus terrenos, lo cual se está cumpliendo hasta el día de hoy. Le están pagando un alquiler a todas esas familias hasta que puedan acceder al terreno. Esta resolución del conflicto sin violencia, a través del diálogo, a través de las conversaciones, a través de los acuerdos, se debe especialmente a la intervención de Defensoría del Pueblo, a través de los abogados y a través del Defensor del Pueblo, el señor Ricardo Riva, a quienes todos nosotros estamos muy, pero muy agradecidos. Estamos contentos porque ya empezamos a entregar los papeles y tuvimos buenas noticias, así que creo que ya en un mes empiezan a entregar los primeros terrenos para las familias que estuvimos en la Bajada del Maida. Mi nombre es Marco Zapata, estoy a cargo del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, recientemente creado en la Municipalidad de Neuquén. Les quería contar un poquito que venimos trabajando hace años, aproximadamente
5 o 6 años con el defensor del pueblo, con el doctor Ricardo Rivas, en la resolución de conflictos, en nuestro caso y por lo que nos toca abordar, conflictos habitacionales. En algún momento lo hacíamos desde organismos provinciales, yo me desempeñaba hasta el año pasado en el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo. En este momento tratamos de llevar esas prácticas de abordaje en conjunto, manteniendo siempre la figura del defensor del pueblo como garante de los derechos de los vecinos, para resolver cuestiones habitacionales que en la ciudad de Neuquén vienen complicadas. Es una ciudad en la que entran más de 10 o 12 familias por día, a asentarse principalmente en lugares periurbanos. La mancha urbana crece por la presión de las nuevas familias que vienen desde afuera, sin planificación, se asientan en lugares que no tienen ningún tipo de servicios, reclaman en algún momento al Estado la asistencia como debe ser, pero sin planificación previa, y es en ese momento en el que aparece la figura del defensor del pueblo, tratando de juntar las partes, ¿no? De arrimar cada una de las miradas para que la solución sea en conjunto y lleguemos a buen puerto, siempre tratando de obtener los servicios que necesitan las familias. O por ahí, en algunos momentos nos ha pasado tener que trabajar con cuestiones puntuales de familias con problemas habitacionales importantes, pero generalmente tratamos de que el trabajo sea así, trabajar un grupo de familias, o sea, colectivos que están aislados del resto de las ciudades, y tratar de encaminar esa situación para que en algún momento estos sectores pasen a formar parte de la ciudad formal, ¿sí? Traten de tener las mismas oportunidades que podría tener cualquier ciudadano que vive en el centro de la ciudad de Neuquén. Así que esa es la tarea. Venimos trabajando hace mucho tiempo, puntualmente hace aproximadamente 6 meses atrás surgió una situación compleja en la ciudad. Hubieron 3 tomas durante el mes de enero-febrero. Esas 3 tomas llegaron a sumar alrededor de 2.000 familias. Empezamos a trabajar en algún momento desde el Ministerio Público Fiscal, cuestión de la pandemia, del aislamiento social obligatorio. Se dejaron de realizar las audiencias de conciliación por el Ministerio Público. Los vecinos y nosotros recurrimos al defensor del pueblo con el fin de poder trabajar en conjunto y no dejar de estas mesas de negociación. Las volvimos a retomar. En estos momentos 2 de las 3 tomas fueron desactivadas de manera completa, y la última, que era la más grande, de 1.400 familias, logramos que se retiren de manera voluntaria y acordada con el Estado aproximadamente 1.100 familias. En ese lugar estamos planificando hoy un desarrollo de más de 800 lotes, no solamente para las familias que estaban en ese sector de la ciudad y que necesitan una solución habitacional, sino también para muchos otros neuquinos que están inscritos en los registros formales para tratar de obtener una solución habitacional definitiva. Así que ese creemos que es el camino, el trabajo en conjunto, el trabajo no solamente de provincia, de municipio, sino el trabajo en conjunto de provincia, de municipio, de Defensoría del Pueblo y de los diferentes actores que están involucrados dentro de la cuestión del déficit habitacional, y generar un abordaje sinérgico para poder llegar a brindar las soluciones en el menor tiempo posible. Bueno, solamente para cerrar, porque no vamos a poder pasar el video de la policía, quiero dejarles algo que escribieron Alejandra Carabajal y Liliana Carabajal, perdón, y Alejandro Nato, en un libro sobre conflictos sociales, donde ellos citan una situación que se dio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 2.000 familias también que ocuparon un terreno que es el indoamericano, y eso terminó con el desalojo de esas 2.000 familias, con muertes de todos lados, y además ellos hicieron un trabajo de investigación de cómo era la vida que estaban llevando ahora esas personas que estaban muy lejos de toda posibilidad de acceder a una vivienda digna. Dice Liliana, ¿era el final ineludible? Seguramente no. Una experiencia de intervención como la que llevó adelante la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén demuestra que otro final y, por qué no, otro mundo es posible. La actuación, el tratamiento en la coyuntura de la toma de Bajada de Mayra, tanto en la cuestión de la tierra, la solución habitacional en la urgencia
y a futuro, como el cuidado de las personas víctimas a las que el discurso público suele denominar usurpadores, y su inscripción en la política pública se debe ni más ni menos a una intervención adecuada, altamente operativa y con capacidad de transformación. Transformar una relación de fuerzas en una relación de derechos, como invoca Ricardo Riva, quien abrió la posibilidad de que agentes y funcionarios municipales, agentes y autoridades policiales, propietarios de tierra, operadores del sistema judicial, el conjunto multicultural que vive en Neuquén y otros que llegaron a la ciudad en busca de una vida mejor, mapuches, neuquinos, cada una de las personas que sin acceso a la vivienda jugaron la última alternativa, la ocupación de tierra, y otros que directa e indirectamente actuaron, observaron este proceso. Fueron protagonistas de esa transformación. Esto, llevado a la política pública, completa una intervención integral que no será hoy una solución definitiva, pero es una respuesta y un camino a recorrer, lleno de esperanza. El libro se llama Conflictos en la ciudad y en el territorio, perspectivas y abordajes en escenarios intensos. Carvajal Nator. Muy, muy fructífera la tarde, doctor Ricardo. Lamentablemente nos está ganando el tiempo, pero sí quisiera por favor compartir una consulta con usted. ¿Qué instrumentos y herramientas usa la Defensoría del Pueblo para gestionar los conflictos entre ciudadanos e instituciones públicas? Bueno, las herramientas que aprendemos en todos estos sistemas alternos de resolución de conflictos. Eso es lo rico que tiene el saber dónde estoy parado, desde qué lugar actúo, cómo miro al otro, la empatía que tengo por aquella persona que viene en búsqueda de respuestas y no las encuentra. Todas esas herramientas que hemos aprendido al empezar a trabajar en estos temas, estudiándolos primero y también profundizándolos no solamente con más estudios, sino con la práctica, nos permite ver que hay otra forma de gobernanza. Por eso creo que no podemos dejar de seguir insistiendo que debe ser una política pública del Estado trabajar estos temas y ver la importancia que adquiere frente a nuestras democracias ya no representativas, sino profundizar para que realmente sean participativas. La participación, la, 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 la posibilidad de la transparencia que se logra en estos espacios, porque cada uno de los actores tiene que mostrar todo lo que tiene y ver de qué manera se superan los conflictos. Tienen que trabajar en conjunto. Es realmente hermoso haber sido formado en mediación y llevar a la práctica esta experiencia durante tantos años y ver que los resultados se van potenciando. Ya no es solamente una mediación escolar, ya no es solamente una mediación comunitaria, sino que es una posibilidad de construcción de una sociedad distinta y la posibilidad de intervenir en estos conflictos sociales sin que tenga que hacerse uso de la fuerza pública que no sirve, no resuelve nada, daño, produce muerte, produce distancia y el enojo de no haber tenido una oportunidad como tiene que tener todos los integrantes de la sociedad. ¿Qué vemos nosotros en la mediación? Que se cumplen los tres valores de los derechos humanos. Nadie debe ser tratado inhumanamente, todos tenemos que tener oportunidades y hay que respetar la multiplicidad de voces. Aunque parezca mentira, esto se aprende en el espacio de mediación, como mediador o como parte de una mediación. ¿Por qué? Porque en el conflicto el otro es un objeto. Sin embargo, cuando yo me siento frente al otro y lo miro en los ojos, adquiere nuevamente esa dimensión humana que tiene ese ser al que yo había despreciado, me había enojado, como dicen los niños, ¿cómo resolver el conflicto? A las patadas, no, a un objeto le das una patada. A un ser humano lo tenés que tratar como ser humano y verlo frente a frente. Nos damos oportunidades, aprendemos que si no tenemos oportunidades todos, la ciudad es injusta, la sociedad es excluyente, la sociedad
nos devuelve en algún momento lo mismo que hace el ambiente. Lo daño, la sociedad, el ambiente también me lo va a devolver. Y por último, si yo veo en un espacio de diálogo que no hay una verdad absoluta, sino que las verdades se construyen, aprendo a respetar la multiplicidad de voces. Ciertamente, muchísimas gracias, doctor Ricardo, y siempre augurándole éxitos en todo el trabajo que despliega usted y todos en su equipo. Muchísimas gracias, agradeciéndole infinitamente a nombre de la directora general y a nombre de todos los partícipes de este centro de estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Quiero agradecerle, perdón, especialmente a Alejandra Fayad la oportunidad de poder compartir con ustedes, una querida amiga, Acá está con muy querida. Ella me ha invitado varias veces a Perú, no me vino a visitar nunca, y realmente me he sentido muy cómodo en Perú siempre y muy querido y muy tratado afectuosamente. Y comimos unos cevichitos. y el Chaufa también. Sí, doctor, precisamente vamos a tener la palabra después de agradecimiento y despedida de la doctora Viviana Alexandra, y ya se encuentra con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Bueno, señoras y señores participantes, mi querido Ricardo Riva, secretario de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Neuquén, mi estimado Rubén Mendoza, educador y facilitador en procesos de paz y gestión de conflictos del hermano país de Bolivia. De verdad que muchísimas gracias por contribuir con sus conocimientos tan generosamente. Para nosotros ha sido una fecha muy significativa porque esta es nuestra primera conferencia internacional del año y definitivamente es importante resaltar también la participación activa de todos quienes han tenido la oportunidad de acceder a esta conferencia. Realmente vemos muchas preguntas, han estado muy motivados por querer aprender. Y eso realmente a nosotros nos satisface porque vemos de que realmente está surtiendo efecto lo que nosotros tanto deseamos, fortalecer esas competencias, esos conocimientos, esas habilidades que tienen los gestores de conflictos, o todos aquellos ciudadanos que están realmente interesados en gestionar de manera adecuada los conflictos. Y qué más en esta oportunidad, pues estamos viendo de que se debe de renovar esa convicción de que los mecanismos de resolución de conflictos en realidad son tan importantes que nos permiten a nosotros pues, construir una sociedad mucho más pacífica, más justa, más armoniosa y que más si le brindamos estas herramientas a los ciudadanos para que puedan gestionar sus conflictos de manera más adecuada. Hemos visto lo importante del modelo de mediación colaborativa, la importancia del diálogo para poder ser más efectivos a la hora de gestionar los conflictos y sobre la experiencia tan rica en la Defensoría del Pueblo a nivel de lo que es prevención, gestión y transformación de conflictos. En realidad es un trabajo muy complejo, pero que realmente vemos cómo la Defensoría se convierte en un actor clave en la protección de los derechos humanos y de la promoción de la justicia social, ¿no? Con el uso de la mediación, como hemos escuchado, el diálogo como herramientas eficientes y eficaces para poder resolver las controversias. Entonces estamos viendo que estas conferencias nos impulsan a nosotros a renovar nuestro compromiso como agentes de cambio, como constructores, como artesanos de paz. Qué valioso es que nosotros lo que estamos aprendiendo lo llevemos a la práctica y que realmente nos convirtamos en un motor de cambio positivo en nuestros países, en nuestras sociedades. Quiero reiterar mi agradecimiento a estos ponentes expertos internacionales de talla así, de mucha experiencia,
de mucha calidad, Rubén, Ricardo Riva, que tan gentilmente nos han compartido sus conocimientos y experiencias, ¿no? A todos ustedes, señores participantes, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Y como siempre saben, pues nuestro compromiso de todos los jueves y el próximo 3 de abril tenemos el tema de conciliación en salud. No se lo pierdan. Así que muchísimas gracias a todos, muchas gracias a todos quienes han tenido la gentileza de acompañarnos y a nuestros queridos amigos, mi querido Ricardo Ariel y nuestro querido Rubén Mendoza. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por estas palabras y reiterando pues el agradecimiento a nuestros ponentes del día de hoy. Agradecemos infinitamente a cada uno de los participantes. Ya ha hecho la invitación nuestra coordinadora para el próximo jueves, que vamos a estar tocando la coordinación especializada en materia de salud. De esta manera hemos llegado a la parte final de nuestra conferencia, Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos y Cultura de Paz, agradeciendo su presencia y permanencia en esta tarde. Mil gracias. Buenas tardes. Excelente. Muchas gracias, cariños. Gracias. La próxima con cevichito.